Es un gusto volver a saludarlos y saber que vamos a empezar a retomar estas clases desde la virtualidad. Pues primero que todo quiero darles un caluroso saludo, que es saber que para nosotros es muy importante poder saber de ustedes, poderlos empezar a acompañar de forma más cercana por medio de este proceso. Qué rico tener que, que acompañarlos y saber que vamos a estar trabajando de la mano, pues en compañía de sus papitos, y obviamente todos los profesores vamos a estar dirigiendo esta etapa. Bueno, creo que es importante que hablemos un poquitico de la situación que viene sucediendo a nivel general en el mundo. Ya yo creo que la mayoría de ustedes conocen sobre el tema, ya han escuchado sobre la pandemia en la que estamos y la situación que está generando en todo lado. ¿Qué es importante que nosotros nos demos cuenta dentro de toda esta situación? Que las cosas que nosotros podamos hacer, por más pequeñitas que parezcan, van a hacer el cambio, ¿sí? Entonces yo los invito a que ustedes sean juiciosos en todo lo que les piden sus papás, que se cuiden mucho ustedes y cuiden mucho de sus papás. Entonces eso quiere decir que estén constantemente lavándose las manitos, que eviten salir a la calle, que eviten exponerse, y si sus papitos tienen que salir, que tienen que trabajar y de pronto ellos van a estar más expuestos, ustedes les recuerden lo importante que es mantener con las manos lavaditas, limpiecitas para evitar que ustedes van a tener posibles contagios. ¿Listo? Entonces, espero que conserven toda su salud, que todos estén bien, que todos en su familia estén bien. Y pues vamos a empezar, vamos a darle inicio a la clase. ¿Listo? El día de hoy, esta va a ser la clase de la sesión uno del segundo periodo de la materia de tecnología y vamos a empezar con un desempeño práctico en el cual vamos a tratar de conceptualizar acerca de lo que es la palanca. Ya ustedes en las semanas anteriores, cuando estábamos haciendo los ejercicios desde la virtualidad, ustedes empezaban a ver algo sobre el concepto de la palanca y de hecho compartí con ustedes un video para que ustedes vieran la relación que existía entre ese tipo de máquinas simples y el funcionamiento de nuestro cuerpo y cómo también lo podíamos ver implicados en otros elementos mucho más complejos que necesitaban de la existencia de estas herramientas para poder funcionar. Vamos a centrarnos un poquito en lo que es la palanca, cuáles son sus, digamos que sus partes, las que las componen, qué tipos de palancas hay, pues principalmente cuál es la función de la palanca, para qué nos sirve tener o poder hacer uso de esta máquina. Y pues básicamente vamos a empezar a observar cómo una herramienta como esta, que es una herramienta tecnológica que se desarrolló por, el- por la necesidad que encontró el hombre de encontrar formas más fáciles para hacer los trabajos, como una herramienta como esta ha permitido que se desarrollen grandes o que haya tenido grandes desarrollos tecnológicos la humanidad hasta el día de hoy. ¿Listo? Entonces, en este momento yo paso a enseñarles un organizador gráfico, va a ser un mapa mental y dentro de ese mapa mental vamos a ir revisando esos conceptos de los que les estoy hablando, esas cositas puntuales que tenemos que saber sobre la palanca para después poder hacer uso de ella y poder comprender cuál es la función que está cumpliendo en el ejercicio que nosotros vayamos a elaborar. Entonces paso a compartir con ustedes la, la presentación. Bueno, mis niños, entonces como les estaba diciendo, vamos a comenzar por ver qué es la palanca y cómo pues esta nos ha servido en el desarrollo de las diferentes tareas, inclusive vista esta como una máquina simple, ¿no? Entonces, pues como les decía, la palanca es una máquina simple o un dispositivo mecánico. ¿Por qué decimos que es un dispositivo mecánico? Porque necesita de una fuerza que le permita a él o a esta máquina poder desarrollar su función. En este sentido, cuando nosotros hablamos de la máquina y la máquina en sus inicios, pues quien imprimía esa fuerza mecánica era el hombre que necesitaba generar el movimiento del mecanismo, ¿listo? Entonces, este mecanismo o esta máquina lo que permite es modificar la magnitud de la fuerza, o sea, la cantidad de fuerza que se puede necesitar para mover un objeto, ¿sí? No sé si de pronto ustedes se han dado cuenta cuando ustedes están en el sube y baja.
que eso es una palanca, que de pronto una de las dos personas que está en alguno de los extremos es más pesada que la otra, pero aún así, siendo más pesada, no se hace imposible levantarla. ¿Por qué? Porque este tipo de dispositivos permiten que la fuerza que uno tenga que hacer para levantar mayor peso sea menor a la que tuviera que hacer si de pronto no existiera la palanca. Entonces, em, como les decía, la palanca está diseñada de forma tal que permita amplificar o volver más grande la fuerza que digamos que se puede sacar del uso de esta herramienta. Yo aplicando menos fuerza voy a poder mover más peso, ¿sí? Como les decía, pues hace parte de las máquinas simples. Acá digamos que una breve descripción de las máquinas simples. Entonces tenemos el plano inclinado, que como ustedes ya habían visto, pues es ese plano que también me permite a mí poder desplazar un objeto de forma vertical, pues prolongando un poquitico la trayectoria, pero reduciendo la fuerza que debo hacer. También tenemos, este es una variación del plano inclinado, que es el tornillo. Si ustedes se dan cuenta y alguna vez han tomado un tornillo en sus manos, las rayitas o el espiral que compone el tornillo siempre va en forma diagonal, formando un plano inclinado sucesivo. Ese plano inclinado es el que permite que el tornillo, al sujetarse de otras superficies como la madera, se pueda agarrar con mayor firmeza. Tenemos igualmente la rueda. Este es pues uno de los principales dispositivos, tal vez de los más antiguos que existen, y pues obviamente ha permitido el desarrollo de la sociedad de formas que pues son casi que inexplicables, porque ha permitido que la sociedad desarrolle desde la forma en la que se desplaza hasta incluso la forma en la que nos comunicamos hoy en día. Una variación de la rueda es la polea. La polea funciona básicamente pues, con el principio de la rueda, que es por medio del movimiento a partir de un eje. Entonces, como ustedes se dan cuenta, está la rueda y en la parte del medio tiene un eje o una parte que le permite girar sobre sí misma. La idea es que esta debe tener pues en su contorno eh, digamos que una superficie que le permita poder adaptar un lazo, una cuerda o algo que nos permita poder ejercer fuerza, reduciendo el peso que se tiene que levantar porque se va a distribuir a lo largo de la cuerda. Pues sobre este tema lo iremos desarrollando más adelante en el resto de la materia. Y pues acá está el que nosotros vamos a ver el día de hoy, que nos interesa, que es el plano inclinado. Entonces ustedes ven acá, es muy sencillo. O sea, simplemente se compone de una barra horizontal, un punto de apoyo, al cual vamos a llamar fulcro, y pues obviamente vamos a necesitar tener un peso el cual queramos mover. En este caso, nuestro peso a mover es el cubo que ustedes ven ahí. Listo. Entonces, eh, este dispositivo es un dispositivo de transmisión. ¿Qué transmite? Pues transmite fuerza. ¿Cómo la transmite? Pues por medio de la potencia que nosotros le imprimimos. Esa potencia va a ser la fuerza que nosotros apliquemos para poder subir el peso que está al otro lado. A ese peso que nosotros vamos a levantar lo vamos a llamar resistencia, que va a ser el contrapeso o lo contrario a la fuerza que nosotros vamos a desempeñar, ¿sí? Es lo que sucede cuando ustedes están en el columpio. Cuando ustedes están en la parte de arriba, ustedes eh, están generando una fuerza hacia abajo para poder elevar a la otra persona. Entonces, en ese caso, cuando ustedes están arriba, ustedes son la potencia porque están generando fuerza hacia abajo y la resistencia va a ser el camiguito que está al otro lado del sub y baja. Bueno, eh, la palanca se compone básicamente de dos elementos, pues que ya se los había nombrado anteriormente. Uno va a ser una barra rígida,
Esa barra rígida se va a encargar de disponer en alguno de sus extremos o en alguna de sus posiciones la potencia y la resistencia. Entonces decíamos que la potencia va a ser la fuerza que nosotros ejercemos para poder elevar ese peso que queremos mover. ¿Cómo van a ser los movimientos que se pueden hacer con la palanca? Van a ser de forma vertical, ¿sí? Entonces vamos de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, dependiendo de lo que nosotros estemos interesados en hacer. Ahora cuando hablamos de resistencia, pues como les decía, va a ser el peso que genera el cuerpo que queremos desplazar. Como en el ejemplo anterior que nosotros veíamos, ese peso estaba representado por el cubo, como lo vamos a ver acá. Acá el cubo representa la resistencia. Al otro extremo va a estar la potencia, que va a ser la fuerza que la persona va a ejercer sobre la barra para poder elevar el cubo. ¿Listo? Bueno, ahora vamos a mirar los tipos de palanca que existen. Hay básicamente tres tipos. Está la palanca tipo 1, que es la que es muy similar al sub y baja, ¿sí? Entonces tenemos que la resistencia se encuentra a un extremo y la potencia se encuentra al otro, teniendo el punto de apoyo o fulcro. Ese punto de apoyo lo vamos a llamar también fulcro. El punto de apoyo lo vamos a tener ubicado en la parte media, ¿sí? Entonces, como les decía, el fulcro va a estar en medio de la potencia y el peso, o la resistencia, en medio de la potencia y la resistencia. Ahí se va a encontrar ubicado el fulcro, como lo vamos a ver en esta gráfica de acá. Si ustedes se dan cuenta, la resistencia es la roca más grande. El fulcro va a ser el punto donde se apoya la barra y la potencia va a ser la fuerza que nosotros le imprimimos o la que le ejercemos hacia abajo para poder levantar esa roca, ¿sí? Acá entonces nuevamente les muestro para que lo tengan un poco más claro. Esta que ven ustedes acá es una palanca de primer género, en donde el punto de apoyo o fulcro va a estar ubicado en la mitad de la barra. La fuerza va a estar a un extremo y la resistencia va a estar al otro extremo. Bueno, vamos a pasar a las tipo 2. Estas tipo 2 son muy parecidas a las que uno utilizaría, por ejemplo, para la disposición como una carretilla, como la que ven ustedes acá. Entonces, permítanme les explico. En este tipo de palanca, el fulcro se va a encontrar ubicada a uno de los extremos de la palanca, de la barra, y al otro extremo va a estar ubicada la fuerza, teniendo en la mitad de la misma barra la resistencia. Entonces la resistencia se va a encontrar entre la potencia y el fulcro. Y el fulcro se va a encontrar siempre a uno de los extremos de la barra, como lo vamos a ver acá. Si ustedes se dan cuenta, el punto de apoyo está ubicado en el extremo izquierdo de la barra. Nuestra resistencia o peso va a estar ubicado en la mitad. Y la fuerza que nosotros vamos a hacer, que esta vez es hacia arriba, está ubicado al extremo opuesto en el que está el fulcro, ¿sí? Entonces, como les decía, se ven en herramientas o en elementos como la carretilla. Si ustedes se dan cuenta, en la carretilla, la llanta va a ser el punto de apoyo o fulcro. Dentro de la carretilla vamos a tener las piedras o la piedra, y esa va a ser nuestra resistencia o nuestro peso. Y la fuerza nosotros la vamos a aplicar en las manijas de la carretilla para poderla levantar, ¿no? Entonces nosotros hacemos la fuerza hacia arriba para levantar el peso que está en la mitad del punto de apoyo y la fuerza. Ahora vamos a ver las tipo 3. Esta tipo de palanca pues es de pronto de las un poquitico más difícil de identificar, pero pues están muy presentes en nuestro contexto, ¿sí? Entonces, en este tipo de palancas nosotros vamos a encontrar
al fulcro o al punto de apoyo en uno de los extremos, mientras que al otro extremo vamos a encontrar la resistencia y en la mitad se va a encontrar ubicada la fuerza o la potencia, ¿sí? Entonces la potencia se encuentra entre el fulcro o punto de apoyo y la resistencia se va a encontrar al extremo opuesto del fulcro. Acá les voy a enseñar un dibujo, un esquema en el cual se les muestra cómo va a ser. Entonces, como ustedes ven acá, el triángulo negro que indica el apoyo o fulcro está ubicado en el extremo derecho, mientras que el cuadrado, que es el que va a representar el peso, está ubicado al extremo izquierdo. Y en la mitad de los dos va a estar la fuerza. Esa fuerza va hacia arriba o hacia abajo dependiendo del movimiento que nosotros deseemos generar sobre el cuerpo que vamos a mover. Un ejemplo de este tipo de palancas puede ser en la caña de pescar. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esa caña de pescar que ustedes ven ahí está apoyada o tiene su punto de apoyo en el piso. Está sujeta al piso. Al otro extremo está amarrado el nylon del cual está sujeto el pez. O sea, que el peso o la resistencia va a ser el pez. Y en la mitad de la caña de pescar se va a generar la fuerza. Entonces la fuerza que se necesita para poder recoger ese pez está ubicada en la mitad. Y esta es una palanca tipo 3. Entonces, pues básicamente este video pues consta hasta acá de lo que podemos entender por palanca y de los tipos de palanca y los elementos que la componen. La idea es que pues este concepto quede más claro para ustedes y pues podamos empezar a identificar las palancas que podemos encontrar en nuestro hogar y pues ese uso que tienen. La idea es que vayamos haciendo un trabajo de observación y vayamos mirando qué tipo de palancas encontramos dentro de nuestro espacio. Tengan en cuenta que este tipo de maquinaria o este tipo de máquinas son muy frecuentes. Son muy frecuentes. Las encuentra uno en casi todas las cosas que por lo general uno utiliza en su vida cotidiana. De hecho, dentro de los dibujos que ustedes me hacían para las entregas de la semana virtual, había uno que siempre me llamó la atención y fue la cicla. Casi todos la manejamos, la conocemos. Casi todos hemos aprendido a montar bicicleta, pero no sabíamos qué elementos lo componían. Entonces, pues ya mirábamos que era un conjunto de todas esas máquinas simples que, que ensambladas y dispuestas de cierto orden o organizadas de cierta manera permitían que se pudiera hacer el movimiento y se pudiera desarrollar la función que debe cumplir la bicicleta. Entonces, pues asimismo, ustedes van a encontrar dentro de su espacio varios elementos que son similares en su funcionamiento, ya que se componen de diferentes máquinas simples. Entonces, la idea es que ustedes vayan observando y se den cuenta qué tipo de máquinas simples componen las cosas que están en su hogar y pues fundamentalmente que encuentren alguno que tenga el funcionamiento de la palanca. ¿Listo? Entonces, pues hasta aquí sería la explicación de qué es la palanca. Ahora, anexo, yo les voy a enviar una actividad. Esta actividad pues es una guía de trabajo la cual ustedes van a ir elaborando en su cuadernito. La idea es que ustedes hagan pues uso del video para clarificar las cosas que aún de pronto les quedan en duda. Les envío la actividad anexa acá con el video para que ustedes vayan identificando ese tipo de diferencias que hay entre las palancas y en dónde las encontramos realmente en nuestro hogar. Entonces es una guía muy sencilla. La idea es que ustedes lo hagan de la forma más bonita y organizada posible. Así como ustedes saben trabajar, que ustedes trabajan muy bien. Entonces, pues nada, te paso entonces a socializar con ustedes la guía de trabajo. Esta la van a desarrollar en el cuadernito y la vamos a pasar a revisar el día que tengamos la tutoría virtual. Entonces en ese momento yo voy a revisar el trabajo que ustedes han desarrollado y vamos a asignar la nota correspondiente.
Chicos, entonces paso a mostrarles la guía de trabajo. Listo, chicos. Entonces, esta es la actividad que ustedes van a desarrollar, ¿listo? Entonces es algo supremamente sencillo. Entonces van a copiar estas preguntitas en su cuaderno y van a desarrollarlo ahí mismo. Entonces, lo primero que quiero que hagan es que ustedes respondan las siguientes preguntas. ¿Qué entiendes por palanca y para qué crees que se utiliza? La segunda va a ser, ¿cuáles son los elementos que componen una palanca? Necesito que dibujen una y señalen las partes que la componen y las expliquen, ¿listo? El tercer punto será, eh, pues, contarme cómo es que se clasifican las palancas, de acuerdo a qué se clasifican las palancas, ¿listo? Y entonces van a generar o van a hacerme un dibujito de cada uno de los tipos de palanca, señalando cuál es su género, puede ser de primer tipo, segundo tipo o tercer tipo, y cuáles son las partes que la componen, ¿listo? Entonces me van a hacer una descripción de esa palanca y cómo, de qué forma es que funciona, ¿no? Ese tipo de palanca. Luego van a tener que hacer una clasificación de las diferentes palancas que les estoy mostrando en las gráficas. Y esa clasificación que ustedes hagan la van a hacer teniendo en cuenta, pues primero, eh, cómo se identifican cada una de las partes que la componen, ¿sí? Entonces tienen que identificar en dónde está el fulcro, dónde se genera la potencia, dónde se genera la resistencia, ¿sí? Y van a explicarme brevemente por qué razón hacen parte de un tipo determinado de palanca según lo que ustedes han escogido, ¿sí? Entonces, no sé, digamos, se me ocurre a mí que las tijeras sean palancas de tercer tipo y yo voy a decirles por qué es palanca de tercer tipo. Entonces, eso es lo que quiero que ustedes hagan, ¿listo? Por último, es que a partir del dibujo que ustedes están viendo acá en la parte inferior, ¿sí? De acuerdo con esa gráfica, ustedes me van a identificar cuál es la importancia que tienen las palancas dentro de las labores o los trabajos que puede uno desempeñar diariamente. Y pues me vas a dar uno de esos ejemplos del uso de la palanca en tu vida cotidiana. De qué formas tú has visto que funciona la palanca. Pero ten en cuenta eh, que quiero que me cuentes algo diferente al sub y baja. Es porque el sub y baja, digamos que es el que más comúnmente nosotros manejamos. Entonces no tengamos en cuenta el sub y baja. Pensemos en otro tipo de palancas. ¿Listo? Y entonces vamos a entrar a hablar un poquitico sobre qué tipo de palancas y qué trabajo se desarrolla a partir de este, ¿listo? Entonces, pues básicamente este sería el ejercicio que acompañaría este video. Entonces, pues ustedes van a tener a continuación el resto de la clase para que dispongan de ese tiempo y empiecen a trabajar y hacer esta guía. La idea es que ustedes la terminen ahorita durante el resto de la clase y me la puedan enseñar en la tutoría virtual que vamos a tener eh, dentro de 8 días, creo. Igual pues con sus profesores, con sus directores de grupo, con su director de grupo, estamos coordinando las fechas y yo les estaré ya haciendo llegar el código y la clave para el acceso a la conexión virtual. ¿Listo? Chicos, pues no sería nada hasta el momento, entonces hasta aquí queda la actividad. Espero que la sepan hacer. Cualquier duda, cualquier inquietud durante la hora de esta clase, ustedes pueden comunicarse conmigo vía WhatsApp. Por si de pronto no tienen mi dato, no tienen el dato de mi número telefónico, se los voy a dar por este medio. Listo, entonces acá pues les dejo mis datos. Eh, Va a estar el número de celular. Recuerden que solamente voy a atender sus dudas e inquietudes durante el tiempo de la clase, ¿listo? Entonces ahora sí chicos, pues no siendo más, me despido, que tengan un feliz resto de día y que les rinda mucho con ese trabajo. Y pues espero vernos nuevamente dentro de la reunión o dentro de la tutoría virtual. ¿Listo? Entonces, pues nada, muchísimas gracias y hasta luego chicos, que estén bien.
Princesa, pero tú no me presentaste ese mapa cuando yo te lo pedí. Y pues ahí es donde está el problema, porque yo pasé las notas que teníamos ya en planilla. Si te acuerdas que yo esos días les he dicho que tenían que entregarme a la mayor brevedad los cuadernos para podérselos revisar. Pero resulta que ese mapa no quedó dentro de lo revisado porque me lo entregaste problemas con esas notas. Y pues ya la otra tarea, pues ya tuvieras consciente de que sí te hizo falta. Entonces, pues no sé qué podamos hacer. No sé si me puedo comunicar con tu mamá. Por a ver qué vamos a hacer, ¿vale? Mamita, déjame ya reviso y yo te aviso qué pueda suceder, ¿vale? Déjame yo ya reviso las planillas.